Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Wilson Araya, de la carrera de Administración Turística Internacional, y el día de hoy le voy a presentar los problemas de la comunicación. Problemas de la comunicación. Bueno, como introducción, en esta presentación vamos a evaluar un video en la cual está subido en plataforma en la aula virtual sobre el caso de dos personas en la cual tuvieron dificultades para comunicarse, ya que una persona era sordomuda y la otra persona necesitaba comunicarse con ella, pero mediante la voz. Eh, con esto nosotros vamos a lograr investigar cómo afectó el lenguaje entre ellos, los factores en su comunicación, entre otras áreas, en la cual muchas veces llega a suceder en nuestras vidas cotidianas, incluso en los trabajos, e, e incluso en la convivencia con nuestros seres queridos. ¿Cómo impacta el lenguaje que utiliza el personaje? Al principio, cuando estas dos personas se comunican, el chico eh, no fue de la mejor manera en la comunicación de ambos, ya que él trataba de comunicarle a la chica y ella era sordomuda. Entonces, al ver esta situación y él estando justo en una, entre comillas, instancia apresurada, le frustró mucho el cual le costara comunicarse con esta persona. ¿Cómo afecta el lenguaje que utiliza el personaje? Bueno, en este punto fue un tanto negativo, ya que afectó mucho el hecho de que estas dos personas no lograran concretar a la- al primer intento. Esto se debe a que ambas personas no estaban comunicándose por el mismo medio o canal de comunicación, ya que una era sordomuda. En este punto, por el simple hecho de no poder concretar el mensaje que trataba de entregarle a la chica, logró atrasarse con su objetivo principal, que era poder ubicar su estación de tren. Al momento de llegar a concretar con esta idea, ya era demasiado tarde, ya que su objetivo ya no estaba habilitado. ¿Cuáles son los aspectos personales que afectan la relación entre los involucrados en el video trabajado? Bueno, en esta parte, al momento de comunicarse, estas dos personas no lograron hacerlo de manera directa, instantánea, ya que tuvieron muchos problemas para poder comunicarse y esto se debe también a a la manera que se expresaban entre ellos mismos. Por ejemplo, la chica era más accesible y comprensible con el chico, pero el chico a su vez, estando en una situación apresurada, no tenía mucha paciencia y se frustraba al momento de poder comunicarse con ella. ¿Cuál sería la estrategia para que el personaje mejore sus mensajes? En esta pregunta hay una muy buena solución, en la cual sería primero darse cuenta en qué aspecto comunicacional ambos están conectados, haciendo un contexto en el cual estamos con las mascarillas y el uso del distanciamiento social. El punto más importante que podríamos rescatar ahí sería el contacto visual. Un, un mensaje corporal es suficiente para poder comunicarse. En este caso, ya que ambos no lograban concretar, un punto muy importante es el contacto corporal, perdón, la comunicación corporal, o más bien no verbal, y también el contacto visual en todo momento. ¿Cómo afectan los niveles de habla a la comunicación? Bueno,
aquí afecta de mala manera a medida que vamos utilizando mal el lenguaje, ya que ambas personas, a pesar de que tuvieron otras dificultades, esto también repercutió en la mala comunicación. El hecho de que el chico hablara de un tanto informal, un lenguaje más informal, a diferencia de la chica, quien, a pesar de su dificultad para comunicarse, hablaba de una manera más formalizada. ¿Qué tan efectivos son los factores de la comunicación? Bueno, los factores al momento de expresarse o transmitir un mensaje a otra persona son muy efectivos, ya que al momento de entregar un mensaje, quien se comunica, se le da a una intención comunicativa. Por eso, siempre en la lengua común que existe, a pesar de que estas personas tuvieran distintos problemas, hablaban el mismo idioma. Perdón, también estaban presentes en la misma situación, en este caso la estación de tren. Entonces ya con estos dos factores tienen una mejor posibilidad para poder comunicarse y entender lo que se expresaba la otra persona, haciéndolo así más efectivo que entender el lenguaje de señas entre ambas personas, en la cual no estaba presente. ¿Qué barreras interfieren el proceso comunicativo? El tono de voz es un ejemplo claro. Muchas veces nos puede jugar en contra, ya que como lo es la poca precisión del lenguaje a la hora de expresarse, perdón, con un mensaje. Eh, Voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros damos una expresión de alegría, estamos contentos, hacemos un gesto. Y a mí muchas veces hacemos una expresión también con nuestra voz. Pero no es lo mismo hacer una alegría natural, así como siempre la hemos escuchado con una persona, que hacer el mismo gesto, pero con un tono de voz mucho más grave o como más decaído. Eso no nos da a entender de que tiene una alegría. En estos momentos, esa situación se presenta como una barrera e interfiere en lo que nosotros logramos comunicarnos con la otra persona. ¿Qué elementos de la cultura empresarial reconoces en el video trabajado? Bueno, como cultura empresarial como tal, no hay mucho que digamos. Lo que sí, quien, eh, quien está presente es en este caso la persona que está encargada de comunicar los viajes de cada estación de tren. Quien está ocupando un lenguaje empresarial. A su vez, en el contexto que estaban, la caseta de los tickets, cuando uno compra el boleto para poder tomar una estación, también entrega una cultura empresarial en el caso de la comunicación que se mantiene en esa caseta. No habla informalmente, sino más bien habla con un tono de formalidad en el trabajo, en este caso, quien está prestando sus servicios. Conclusión. Es importante mejorar, en este caso, la comunicación, no solamente hablada, sino también corporal, ya que, bueno, es muy difícil también a que toda la gente pueda aprender lo que es el lenguaje de señas o cualquier otro tipo de lenguaje para comunicarse con otra persona. Pero quienes al momento de comunicarnos nos ayudan mucho más son nuestros sentidos: el gusto, el tacto, el olfato, la vista. En este punto, el lenguaje corporal es lo mejor que tenemos como herramienta para poder comunicarnos con alguien quien no pueda hacerlo o más bien esté comunicándonos con otro tipo de lengua. Podría ser con alguien que hable inglés, portugués, etcétera. En este caso, en la situación del video,
no se presenta mucho este tema y como no logran concretar con estas interacciones e intentando con otros medios que son más electrónicos, en este caso escribir por mensajes de texto, eh, siempre está limitado. En este caso, como lo vimos cuando se les acaba la batería de ambas personas. Eh, es importante que nosotros vayamos reflexionando y mejorando nuestra comunicación. Al día de mañana, un familiar, un amigo, va a necesitarlo. E incluso en situaciones de la vida, se nos puede presentar algo que requiera que nosotros logremos comunicarnos con alguien. Y si no logramos comunicarnos de la mejor manera, utilizando buenas expresiones, buenas emociones, un buen tono de voz, puede que no resulte como nosotros esperemos. Y el mensaje que le entregamos a esta persona que nosotros necesitemos comunicarnos no sea de la mejor manera. Por eso que siempre debemos mejorar y seguir reflexionando con este problema de hoy en día que es el lenguaje comunicacional que tenemos en estos tiempos de pandemia. Más en esta situación que es cuando las personas que no pueden comunicarse verbalmente no puedan hacerlo con las otras personas debido al uso de la mascarilla. Bueno, y en mis fuentes bibliográficas ocupé dos. En este caso, la primera son los problemas y errores de comunicación más frecuentes. En esta página más se hace referencia con el tema de la comunicación que debemos adoptar en estos tiempos, acondicionado, por supuesto, con el tema de la pandemia, de la crisis sanitaria. Y la segunda es para el control y la prevención de enfermedades. En este caso, más podría decir en las primeras partes que se señalan en este texto, en la cual las personas deben adaptarse a estos nuevos cambios y las nuevas formas que debemos utilizar para comunicarnos. Inconscientemente, un ejemplo, por ejemplo, inconscientemente cuando nos saludamos entre amigos, un estrechón de manos o una palmada en el hombro como señal de amistad, son cosas que ya no podemos hacer, a pesar de que también es una forma de comunicación. Y esto ha sido todo mi presentación, profesor. Muchas gracias.